Yo tenía 12 años cuando encontré 487 millones de dólares enterrados debajo del laboratorio de química de mi colegio. Y esa mañana de septiembre de 1995 fue la última vez que fui un niño normal en Medellín. Nadie lo sabe, hasta hoy. El olor a formol y a rata muerta me despertó antes que el timbre. Llevaba 3 noches durmiendo en el depósito del sótano porque mi mamá había vendido mi cama para pagar el arriendo atrasado y el celador del colegio San Ignacio de Loyola, don Hernando Múnera, me dejaba entrar por la puerta de servicio a las 5 de la mañana a cambio de que le ayudara a trapear los pasillos antes de que llegaran los profesores. Don Hernando tenía 62 años, bigote canoso que le cubría todo el labio superior, manos callosas de albañil y una cicatriz que le cruzaba la frente desde la ceja izquierda hasta la línea del pelo. Usaba siempre el mismo overol azul desteñido con el escudo del colegio bordado en el pecho y caminaba arrastrando la pierna derecha porque una bala perdida de la guerra entre carteles le había destrozado la rodilla en el 89. Nací en 1983, en el barrio Santo Domingo Sabio, Comuna 1, ladera nororiental, casa de tabla y zinc, piso de tierra apisonada que mi mamá barría 3 veces al día como si el polvo fuera una ofensa personal contra Dios. Éramos 6 hermanos durmiendo en 2 colchones que olían a orines y a humedad, amontonados como cachorros en una caja de cartón. Mi papá se había ido cuando yo tenía 4 años y lo único que dejó fue una foto borrosa donde aparecía con bigote y sombrero aguadeño y una deuda de 200,000 pesos con un prestamista del barrio que mi mamá tardó 7 años en pagar. El talento me lo descubrió la profesora Gloria Estela Ramírez cuando yo tenía 9 años. Era una mujer de 45, pelo negro recogido en moño apretado, anteojos de marco grueso que le magnificaban los ojos hasta hacerla parecer un búho asustado, y vestía siempre faldas largas de colores tierra, con blusas abotonadas hasta el cuello. Ese día me había quedado después de clase ayudándola a organizar el laboratorio de química y encontré un frasco de permanganato de mosnosame a potasio junto a un envase de glicerina. Profesora, ¿qué pasa si mezclo esto con esto? Ella se rió, una risa condescendiente de adulto que cree que los niños solo hacen preguntas estúpidas. Nada, Juan David, son solo químicos. Pero yo ya había visto la reacción en un libro viejo de la biblioteca municipal. Mezclé 3 gotas de glicerina con una pizca, la del polvo morado. La llama violeta que brotó del mesón hizo que la profesora Gloria Estela gritara tan fuerte que el rector vino corriendo desde su oficina. Me suspendieron 3 días, pero cuando volví, ella me esperaba con un libro de química avanzada que había comprado con su propio sueldo. «Vos tenés algo, Juan David», me dijo mirándome por encima de sus anteojos de mosentos. «Obujo. Algo peligroso. Prométeme que lo vas a usar para el bien». Le prometí. Era un niño. Los niños prometen cosas que no entienden. A los 11 años ya manejaba el inventario completo del laboratorio de química. Sabía los puntos de fusión de 37 metales, las reacciones de precipitación de 12 sales diferentes, y podía balancear ecuaciones químicas más rápido que cualquier estudiante de bachillerato. Pero seguía durmiendo en un depósito que olía a cloro y a soledad, comiendo las sobras que don Hernando me guardaba de la cafetería, mientras los hijos de los narcos llegaban al colegio en camionetas blindadas con escoltas armados y relojes que costaban más que la casa donde nací. La rabia acrecía, lenta, silenciosa, venenosa. En septiembre de 1995, Medellín todavía sangraba por las heridas que había dejado Pablo Escobar. Habían pasado casi 2 años desde que lo mataron en ese tejado del barrio Los Olivos, pero la ciudad seguía encontrando pedazos de su imperio enterrados en los lugares más inesperados. Caletas, así les decían, escondites llenos de dólares, armas, documentos. Aparecían en fincas abandonadas, en paredes falsas de Pilos Moe, a apartamentos, en sótanos de iglesias. Pero nadie esperaba encontrar una debajo de un colegio de curas jesuitas en el barrio Laureles. Esa mañana yo estaba trapeando el pasillo del sótano cuando escuché el ruido. Un golpe sordo, metálico, que venía de debajo del piso del laboratorio de química. Don Hernando estaba arriba abriendo las puertas principales. Y yo estaba solo con el sonido de mi respiración y ese golpe que se repetía cada 30 segundos como el latido de un corazón enterrado. Me arrodillé junto a la baldosa que sonaba diferente. Estaba suelta. La levanté con las uñas, rompiéndome 2 en el proceso, y encontré una argolla de metal oxidado. Tiré. La argolla no cedió.
Tiré más fuerte, poniendo todo el peso de mis 43 kilos de niño desnutrido, y el piso se abrió como una boca hambrienta. La escalera descendía hacia la oscuridad. Olía a tierra húmeda, a billetes viejos, a secretos que llevaban años pudriéndose en silencio. Bajé. 17. Escalones de concreto manchado. Al final había una puerta de acero con una cerradura que parecía diseñada para resistir el fin del mundo, pero alguien la había dejado abierta. Empujé. La luz de mi linterna de pilas gastadas iluminó el interior de la caleta, y en ese momento supe que mi vida acababa de dividirse en dos. Antes de esa puerta y después. Había dólares, fajos y fajos de billetes de 100, apilados en torres que llegaban hasta el techo de la bóveda. Conté las torres. 47. Conté los fajos en una torre. 103. Cada fajo tenía 100 billetes. Hice la multiplicación mentalmente como me había enseñado. Con la profesora Gloria Estela. 484.100.000 dólares. Redondeé. Casi 500 millones. Pero eso no era lo que me heló la sangre. En el centro de la bóveda había una mesa de metal. Sobre la mesa había carpetas. Docenas de carpetas amarillas con nombres escritos a mano. Abrí una al azar. Fotos. Direcciones, números de teléfono, nombres de familiares. Era una lista de objetivos. Gente que Pablo Escobar había planeado matar y nunca alcanzó a ejecutar antes de que lo bajaran de ese tejado. Y en la tercera carpeta que abrí, encontré el nombre de mi mamá, María del Socorro Restrepo, empleada doméstica. Dirección. Carrera 47, número 103-52. Santo Domingo Sabio. Hijos, 6. Esposo, desaparecido. Notas. Testigo del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Eliminar antes del juicio. Mi mamá había visto algo que nunca me contó. Y Pablo Escobar había ordenado matarla, pero murió antes de poder cumplir la orden. Cerré la carpeta. Me senté en el piso frío de la bóveda, rodeado de más dinero del que jamás había imaginado, y lloré. Lloré como no había llorado desde que mi papá se fue. Lloré por mi mamá que barría pisos de tierra 3 veces al día, sin saber que tenía una sentencia de muerte firmada por el hombre más peligroso de Colombia. Lloré por mis hermanos que dormían amontonados en colchones orinados. Lloré por mí, por el niño que mezclaba químicos en un laboratorio prestado soñando con ser científico, sin saber que estaba parado sobre una tumba llena de dinero maldito. Cuando dejé de llorar, empecé a pensar, el dinero estaba ahí. A nadie sabía que yo lo había encontrado. Podía cerrar esa puerta, subir las escaleras, poner la baldosa en su lugar y seguir trapeando pasillos como si nada hubiera pasado. Podía olvidar las carpetas, olvidar el nombre de mi mamá, olvidar los 487 millones de dólares que olían a muerte y a cocaína. O podía hacer algo diferente. Subí las escaleras, puse la baldosa en su lugar, terminé de trapear el pasillo. Y cuando don Hernando bajó a revisar mi trabajo, le sonreí como si fuera el mismo niño de siempre. ¿Todo bien, mijo?, me preguntó, mirándome con esos ojos cansados de viejo que ha visto demasiado. Todo bien, don Hernando. Todo chimba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi rincón del depósito, mirando el techo. Manchado de humedad, pensando, el dinero era de Pablo. Pablo estaba muerto. El dinero no tenía dueño. Pero el dinero de Pablo nunca estaba solo. Siempre había alguien cuidándolo, alguien que vendría a buscarlo tarde o temprano. Y cuando vinieran, encontrarían las carpetas, encontrarían el nombre de mi mamá y terminarían lo que Pablo no alcanzó a terminar. Tenía que mover ese dinero, tenía que esconder esas carpetas, tenía que proteger a mi familia de un fantasma que llevaba 2 años muerto, pero seguía matando desde la tumba. A las 4 de la mañana tomé una decisión. No iba a tocar un solo dólar de esa caleta. No iba a convertirme en ladrón, pero iba a usar lo único que tenía. Mi cerebro de niño, que entendía la química mejor que los adultos, para encontrar la manera de destruir esas carpetas sin que nadie supiera que existían. Y si en el proceso descubría quién había dejado esa puerta abierta, quién sabía que la caleta estaba ahí, quién estaba esperando el momento perfecto para venir a buscarla, querencia maldita de Pablo Escobar. Bueno, eso sería un problema para resolver después. El primer paso era conseguir información, y la única persona en ese colegio que sabía más secretos que los curas era la secretaria del rector. Se llamaba Amparo Giraldo.
53 años, pelo teñido de rubio cenizo que le quedaba mal con su piel. Morena. Uñas largas pintadas de rojo sangre y una colección de aretes dorados que tintineaban cada vez que movía la cabeza. Llevaba 20 años trabajando en el San Ignacio y se decía que conocía los pecados de cada familia que había pasado por esas aulas. Usaba faldas ajustadas que los curas desaprobaban en silencio y fumaba cigarrillos piel roja en el baño de profesores cuando creía que nadie la veía. La encontré a las 7 de la mañana, antes de que llegaran los estudiantes, organizando los expedientes en su oficina. Profesor, Doña Amparo, necesito hablar le con dije los asomándome profesores. por la puerta con mi mejor cara de niño inocente. ¿Usted sabe? ¿A quién construyó este colegio? Ella me miró por encima de sus anteojos de lectura, con Construyó esa este expresión de fastidio que reservaba para los niños que hacían preguntas fuera de horario. ¿Y a vos qué te importa eso, Juan David? Es para una tarea de historia. La profesora nos pidió investigar la historia del barrio. Mentira, no había ninguna tarea. Pero doña Amparo no tenía forma de saberlo. El colegio lo fundaron los jesuitas en 1956, dijo volviendo a sus papeles. Pero el edificio es más viejo. Era una hacienda de una familia rica que quebró en los años 40. Los curas lo compraron barato y lo convirtieron en colegio. ¿Y el sótano? ¿También era de la hacienda? Doña Amparo dejó de organizar ¿Quién escribió papeles. esto? Me miró fijamente No lo sé, y por un segundo vi pero ya algo sé a en quién sus ojos, preguntarle. algo parecido al miedo. ¿Por qué preguntás por el sótano? Porque ayer estaba trapeando y escuché un ruido raro, como si hubiera algo debajo del piso. Tenemos que irnos Ella se ahora, levantó de necesito su silla, seguros. caminó hacia la puerta, la cerró. Se agachó hasta quedar ¿Qué a mi pasa? altura ¿Quién y viene? me agarró del Esto es brazo más con grande esas de lo que uñas rojas pensamos. que de pronto Tenemos que parecían irnos. garras. Escúchame Lo tengo bien, cubierto. Juan David. Tranquila. El sótano de este colegio es territorio prohibido. Los curas lo cerraron hace años porque dicen que es peligroso, que las estructuras están dañadas. Pero vos y yo sabemos que eso es mentira, ¿cierto? No respondí. No podía. Tenía el corazón latiéndome en la garganta. Hay cosas en este colegio que es mejor no saber. Continuó doña Amparo apretándome el brazo con más fuerza. Cosas que la gente poderosa enterró aquí cuando Medellín era un infierno. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Si encontraste algo allá abajo, olvídalo. Olvídalo y seguí trapeando pisos como el buen muchachito que sos. Porque los que desenterraron secretos de Pablo Escobar terminaron enterrados ellos mismos. Pues hizo Me eso. soltó. Abrió la No puerta, hagas eso. me empujó suavemente siento. hacia el pasillo. Anda a clase, Juan David, y no volvás a preguntarme por el pilce a los atinfos. Sótano. Caminé hacia mi salón con las piernas temblando. Doña Amparo sabía de la caleta, sabía del dinero, sabía de las carpetas. Este es. Y si ella sabía, Lo sé. otros también sabían. La pregunta era, ¿cuántos? ¿Y cuánto tiempo tenía antes de que vinieran a buscar lo que Pablo había dejado? ¿Enterrado? La respuesta llegó 3 días después, un viernes por la tarde, cuando un Mercedes negro con vidrios polarizados se estacionó frente al colegio y 2 hombres bajaron preguntando por el rector. El primero era alto, flaco, con cara de caballo y un bigote finito que parecía dibujado con lápiz. Usaba camisa de seda blanca abierta hasta el tercer botón, mostrando una cadena de oro con un escapulario de la Virgen del Carmen. El segundo era bajo, gordo, con la cabeza rapada y una cicatriz que le partía la ceja izquierda en 2. Vestía de negro completo, como si fuera a un funeral, y caminaba con las manos metidas en los bolsillos de una manera que sugería que no estaban vacías. Los vi desde la ventana del segundo piso, donde estaba ayudando a la profesora Gloria Estela a organizar los reactivos del laboratorio. Ella también los vio. ¡Ay, Dios mío!, murmuró persignándose 3 veces seguidas. Esos son los hombres de Popeye. ¿Quién es Popeye?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. El sicario más famoso de Pablo, Escobar. Dicen que mató a más de 300 personas con sus propias manos. Lo capturaron hace unos meses, pero sus muchachos siguen Tenemos que sueltos irnos. buscando las caletas que Pablo dejó escondidas por toda la ciudad. El corazón se me detuvo. ¿Estás ¿Y segura? qué hacen aquí? La profesora Gloria Estela me miró con esos ojos de búho magnificados por sus anteojos gruesos, y vi en ellos el mismo miedo que había visto en los ojos de doña Amparo. No sé, mijo, pero sea lo que sea, no es nada bueno. Los hombres entraron al colegio. Estuvieron reunidos con el rector, el padre Ignacio Bermúdez. ¿Es de su hora? Durante tontos 47 minutos. Yo los conté. Cada minuto, cada segundo. Sentado en el pasillo del segundo piso,
fingiendo que leía un libro de biología, mientras mi cerebro calculaba probabilidades y mi estómago se retorcía de miedo. Cuando salieron, el hombre flaco de cara de caballo se detuvo en el patio central. Miró hacia arriba, directamente hacia la ventana donde yo estaba escondido, y sonrió. Una sonrisa de tiburón, de depredador que ha olido sangre. Esa noche no fui al depósito. Me escondí en el baño del tercer piso, el que estaba clausurado porque las tuberías estaban dañadas, y esperé. A las 11 de la noche, escuché pasos en el sótano, voces, el sonido inconfundible de una baldosa siendo levantada. Bajé las escaleras en silencio, descalzo para no hacer ruido, pegado a la pared como una sombra. Me asomé por la esquina del pasillo y los vi. 3 hombres con linternas, parados frente a la puerta abierta de la caleta. Y entre ellos, iluminado por el resplandor amarillento de las linternas, reconocí una cara que había visto 1000 veces en los periódicos, en la televisión, en las pesadillas de toda una ciudad. Era John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye. Lo habían liberado, o se había escapado, o nunca lo habían capturado. Realmente, no importaba, estaba ahí, parado a 15 metros de mí, mirando el dinero de su patrón muerto con ojos que brillaban de codicia y de algo más oscuro, algo que parecía nostalgia. «Hijueputa», dijo, y su voz resonó en el sótano como un trueno lejano. El patrón sí que era berraco. Miren toda esta plata. Y las carpetas, marica, las carpetas con los nombres de todos los sapos que íbamos a quebrar. Uno de los hombres, el flaco de cara de caballo, se rió. «¿Y ahora qué hacemos, Popeye? ¿Nos llevamos todo?» Popeye negó con la cabeza. «No, gonorrea, todavía no. Primero hay que averiguar quién abrió esta caleta. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Alguien que movió las carpetas del lugar. El patrón las dejaba ordenadas alfabéticamente y ahora están todas revueltas». Hizo una pausa, miró alrededor del sótano con ojos de cazador. «Hay un sapo en este colegio, y vamos a encontrarlo». Contuve la respiración. No me moví, no pestañeé. Recé a un Dios en el que no creía para que no miraran hacia la esquina donde estaba escondido. Popeye caminó hacia la mesa de metal. Tomó una carpeta al azar, la abrió, leyó el nombre en voz alta. María del Socorro Restrepo, empleada doméstica, testigo del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Se rió, una risa seca sin humor. «Esta vieja todavía está. Está viva, ¿saben? El patrón nunca alcanzó a quebrarla. Pero ahora que encontramos la caleta podemos terminar el trabajo». Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Iban a matar a mi mamá. Los hombres que habían matado a cientos de personas por orden de Pablo Escobar iban a terminar lo que su patrón había empezado. Y yo era el entonces único que lo sabía, el único que podía hacer algo para impedirlo. Pero ¿qué podía hacer un niño de 12 años contra sicarios profesionales? Retrocedí lentamente por el pasillo, sin hacer ruido, conteniendo las lágrimas que me quemaban los ojos. Subí las escaleras, salí del colegio por la puerta de servicio que don Hernando dejaba sin llave. Corrí por las calles oscuras de Laureles hasta llegar a la avenida principal, donde tomé un bus nocturno hacia Santo Domingo Sabio. Llegué a mi casa a las 3 de la mañana. Mi mamá estaba dormida en el colchón grande, rodeada de mis hermanos. La miré dormir durante 10 minutos, memorizando cada línea de su cara, cada arruga que la pobreza y el sufrimiento habían tallado en su piel. Ella no sabía nada. No sabía que Pablo Escobar había ordenado matarla. No sabía que su hijo acababa de descubrir su sentencia de muerte. No sabía que Popeye y sus hombres estaban buscando al sapo que había revuelto las carpetas. No sabía que ese sapo era yo. Me senté en el rincón de la cocina, sobre el piso de tierra que mi mamá barría 3 veces al día, y pensé, tenía que encontrar una manera de protegerla, de proteger a toda mi familia, pero no tenía dinero, no tenía armas, no tenía contactos. Lo único que tenía era mi cerebro de niño que entendía la química mejor que los adultos. Y entonces, en ese rincón oscuro de una casa miserable en la ladera de Medellín, se me ocurrió una idea brillante, una idea terrible, una idea que cambiaría todo. Si Popeye quería encontrar al sapo, yo le daría un sapo. Pero no sería yo, sería alguien más, alguien que mereciera morir más que mi mamá, alguien que tuviera secretos propios que ocultar. A alguien como el padre Ignacio Bermúdez, el rector del colegio, que había recibido a los hombres de Popeye en su oficina como si fueran viejos amigos. El lunes siguiente volví al colegio con un plan que requería 3 cosas:
información, paciencia y química. Las tres cosas que yo dominaba mejor que nadie. Primero, la información. Necesitaba saber qué conexión tenía el padre Ignacio con Popeye y con la caleta. Necesitaba saber por qué los había recibido sin sorpresa, sin miedo, como si los estuviera esperando. Segundo, la paciencia. No podía actuar precipitadamente. Tenía que esperar el momento perfecto, observar, aprender, entender cómo funcionaba todo antes de mover mis fichas. Tercero, la química. Si mi plan funcionaba, iba a necesitar crear algo que nunca había creado antes. Algo peligroso, algo que pudiera destruir evidencia, crear distracciones, generar el caos necesario para escapar con vida. Empecé por la información. Durante 2 semanas observé al padre Ignacio con la atención obsesiva de un científico estudiando un experimento. Memoricé sus horarios, aprendí sus rutinas. Descubrí que todos los jueves por la noche, después de que el colegio cerraba, bajaba al sótano con una linterna y una llave que guardaba en el cajón inferior derecho de su escritorio. Lo seguí una noche. Me escondí detrás de las cajas de suministros del depósito y lo vi abrir la puerta de la caleta con esa llave. Lo vi entrar. Lo vi salir 20 minutos después con un fajo de billetes en el bolsillo de su sotana. El padre Ignacio Bermúdez, rector del colegio San Ignacio de Loyola, sacerdote jesuita, hombre de Dios, estaba robando el dinero de Pablo Escobar. Y Popeye no lo sabía. Esa noche entendí algo fundamental sobre el poder. El poder no está en el dinero, ni en las armas, ni en la violencia. El poder está en la información, en saber cosas que otros no saben, en entender las conexiones que otros no ven. Yo tenía información. Sabía que el padre Ignacio robaba de la caleta. Sabía que Popeye buscaba un sapo. Sabía que mi mamá estaba en una lista de muerte. Y sabía que la única manera de salvarla era darle a Popeye lo que buscaba, un culpable. Pero antes de poder ejecutar mi plan, necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera mover piezas, que yo no podía mover. Alguien con acceso a lugares donde un niño de 12 años no podía entrar. Necesitaba a don Hernando. Lo encontré el miércoles siguiente sentado en su cuarto de celador, bebiendo aguardiente de una botella sin etiqueta mientras escuchaba vallenatos en una radio vieja que crepitaba con estática. «Don Hernando», le dije sentándome frente a él. «Necesito contarle algo que puede meternos a los dos en problemas muy grandes. Pero si no se lo cuento, mi mamá va a morir». El viejo me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiada violencia, demasiada muerte, demasiada maldad. Apagó la radio, dejó la botella sobre la mesa y me dijo: «Habla, mi hijo, te escucho». Le conté todo, la caleta, el dinero, las carpetas, el nombre de mi mamá, Popeye, el padre Ignacio robando billetes, mi plan para salvarla. Cuando terminé, don Hernando se quedó en silencio durante 3 minutos y 42 segundos. Los conté, cada segundo, cada latido de mi corazón desbocado. Finalmente, el viejo suspiró. Se sirvió otro trago de aguardiente y me dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Mijo, yo también tengo algo que contarte, algo que nunca le he contado a nadie». Hizo una pausa, tomó el trago de un solo golpe. Yo fui el que construyó esa caleta. En 1984, por orden directa de Pablo Escobar, el mundo se detuvo. Él me pagó 20 millones de pesos por construirla y por guardar el secreto. Continuó don Hernando con la voz quebrada por el peso de 11 años de silencio. Me dijo que si alguna vez hablaba, mataba a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a todos. Así que callé. Callé cuando llenaron la caleta de plata. Callé cuando trajeron las carpetas con los nombres de la gente que iban a matar. Callé cuando mataron a Pablo y todos pensaron que los secretos habían muerto con él. Pero usted dejó la puerta abierta, dije. Aún entendiendo de pronto, usted dejó la puerta abierta para que alguien la encontrara. Don Hernando asintió. Estoy viejo, mijo, me quedan pocos años y no quiero morirme con ese pecado en el alma. Dejé la puerta abierta esperando que alguien con más valor que yo encontrara esa caleta y destruyera esas carpetas. Nunca imaginé que ese alguien sería un pelao de 12 años. Nos miramos en silencio. 2 personas unidas por un secreto que podía matarnos a ambos. Un viejo cargando 11 años de culpa, un niño cargando el peso de salvar a su madre. ¿Me va a ayudar, don Hernando? El viejo sonrió. Una sonrisa triste, cansada, pero decidida. Sí, mijo. Te voy a ayudar.
porque ya es hora de que alguien le haga frente a los fantasmas de Pablo Escobar. Esa noche comenzamos a planear. Don Hernando me contó todo lo que sabía sobre la caleta, sobre los hombres que la habían llenado, sobre las conexiones del padre Ignacio con el cartel. Me contó que el padre Ignacio había sido capellán de la cárcel La Catedral, donde Pablo estuvo preso, y que había ayudado a coordinar operaciones del cartel desde dentro de los muros de la prisión. Me contó que, cuando Pablo murió, el padre Ignacio se quedó con la llave de la caleta como seguro, como garantía de que nadie lo traicionaría. El problema, dijo don Hernando rascándose la cicatriz de la frente, es que Popeye también lo sabe, por eso vino al colegio. No viene por la plata, viene por las carpetas, y viene por el padre Ignacio. ¿Por qué? Porque en 1950, esas carpetas hay nombres de policías, políticos, jueces, gente que ayudó al cartel y que ahora finge que nunca tuvo nada que ver. Popeye quiere esas carpetas para extorsionarlos, para seguir viviendo del legado de Pablo aunque Pablo ya esté muerto. Entendí. Las carpetas eran más valiosas que el dinero. El dinero se gastaba. La información duraba para siempre. Entonces tenemos que destruir las carpetas, dije, antes de que Popeye las use, antes de que encuentre el nombre de mi mamá y decida terminar el trabajo. Don Hernando asintió. Pero no podemos simplemente quemarlas, mijo. Si las carpetas desaparecen, Popeye va a saber que alguien las destruyó. Y va a empezar a matar gente hasta encontrar al responsable. Entonces necesitamos que parezca un accidente. Dije, y en mi cerebro de niño químico empezaron a formarse las primeras líneas de un plan. Un accidente que destruya las carpetas, que elimine la evidencia y que le dé a Popeye un culpable que no seamos nosotros. ¿Y quién va a ser ese culpable? Sonreí. Una sonrisa que no era de niño. Una sonrisa que había aprendido mirando a los hombres que bajaban de camionetas blindadas con relojes que costaban más que mi casa. El padre Ignacio, el hombre que ha estado robando el dinero de Pablo Escobar. El hombre que Popeye ya sospecha que es un traidor. Don Hernando me miró con una mezcla de horror y admiración. Mijo, ¿vos sabés lo que estás proponiendo? Estás proponiendo matar a un cura. No, respondí. Estoy proponiendo salvar a mi mamá. Si el padre Ignacio muere en el proceso, es porque él eligió robarle a Pablo Escobar. Él eligió su destino. Yo solo estoy eligiendo el mío. El viejo guardó silencio durante un minuto largo. Luego se levantó. Caminó hacia un armario oxidado en la esquina de su cuarto y sacó una caja de metal que parecía no haberse abierto en años. Dentro de la caja había documentos, fotos, mapas. Todo lo que don Hernando Zato había guardado durante 11 años esperando el momento de usarlo. Está bien, mijo, dijo poniendo la caja frente a mí. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Vamos a destruir esa caleta, esas carpetas y todo el maldito legado de Pablo Escobar que está envenenando este colegio. Pero necesitamos ayuda. Ni necesitamos a alguien más que conozca los secretos de este lugar. ¿Quién? La profesora Gloria Estela. Ella sabe más de lo que aparenta y tiene sus propias razones para querer ver arder todo lo que Pablo construyó. A la mañana siguiente busqué a la profesora Gloria Estela en el laboratorio de química. La encontré sola organizando frascos de reactivos con esa meticulosidad obsesiva que la ONTA caracterizaba. Cuando le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo importante, sobre algo relacionado con el sótano, vi cómo el color se le iba de la cara. ¿Qué sabes vos del sótano?, me preguntó con voz temblorosa. Todo, profesora. Sé de la caleta, sé del dinero, sé de las carpetas, y sé que usted también tiene un nombre en esas carpetas. La profesora Gloria Estela se sentó pesadamente en un taburete del laboratorio. Se quitó los anteojos de búho. Se frotó los ojos con manos que temblaban. ¿Cómo lo supiste? Porque vi su carpeta, profesora. Gloria Estela Ramírez, profesora de química, hermana de Rodrigo Ramírez, contador del cartel de Medellín, testigo de operaciones de lavado de dinero, eliminar si habla. Ella lloró. Lloró como yo había llorado esa primera noche en la caleta, rodeado de dinero maldito y nombres de muertos que caminaban. Mi hermano trabajó para Pablo. Confesó entre sollozos. Llevaba los libros del CIA y a cartel. Cuando lo mataron en el 91, yo heredé sus secretos. Secretos que he guardado durante 4 años esperando que alguien viniera a matarme por ellos. Nadie va a matarla, profesora, le dije tomándola de las manos. Vamos a destruir esas carpetas. Vamos a destruir todo. Y vamos a salir vivos de esto. Ocase. 3,
usted, don Hernando y yo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sonreí. La misma sonrisa que no era de niño. Con química, profesora, con la química que usted me enseñó. Durante las siguientes 2 semanas trabajamos en secreto. Don Hernando me conseguía los materiales que necesitaba del cuarto de mantenimiento. La profesora Gloria Estela me enseñaba las reacciones más peligrosas que conocía. Y yo, el niño de 12 años que dormía en un depósito y soñaba con ser científico, diseñaba el plan que destruiría la herencia de Pablo Escobar. El plan era simple en concepto, complejo en ejecución. Íbamos a provocar un incendio en el sótano que pareciera causado por una fuga de gas. El incendio destruiría la caleta, el dinero, las carpetas, todo. Y las únicas huellas que encontrarían en la escena serían las del padre Ignacio, cuyas visitas nocturnas al sótano estaban documentadas en un diario que don Hernando había estado escribiendo durante semanas. Popeye tendría su culpable, mi mamá estaría a salvo. Y nosotros 3 desapareceríamos en el caos, 3 fantasmas que nunca existieron. Pero había un problema que no habíamos anticipado. El jueves antes de la fecha planeada para el incendio, mientras yo estaba en el laboratorio preparando la mezcla incendiaria que necesitábamos, escuché voces en el pasillo. Voces que reconocí inmediatamente. Era Popeye, y estaba hablando con doña Amparo. El sapo está en este colegio, decía Popeye, con esa voz que sonaba como vidrio roto. Alguien ha estado moviendo cosas en la caleta. Alguien que sabe demasiado. Yo no sé nada, respondió doña Amparo, pero su voz temblaba. Solo soy la secretaria. No me... mienta, señora. Usted lleva 20 años en este colegio. Usted sabe todo lo que pasa aquí. Y si no me dice quién es el sapo, voy a empezar a matar gente hasta que alguien hable. Empezando por los estudiantes. Me helé. Popeye iba a matar estudiantes, iba a matar niños, iba a convertir mi colegio en una masacre si no encontraba al responsable de revolver las carpetas. Y el responsable era yo. Salí del laboratorio por la puerta trasera, corrí hacia el cuarto de don Hernando, le conté lo que había escuchado. Tenemos que adelantar el plan, dije jadeando. Tenemos que hacerlo esta noche, antes de que Popeye empiece a matar gente. Don Hernando me miró con esos ojos cansados que de pronto parecían más viejos que nunca. Mijo, si adelantamos el plan, no vamos a tener tiempo de preparar todo bien. Puede salir mal, podemos morir. Si no adelantamos el plan, van a morir niños inocentes. Van a morir mis compañeros de clase. Van a morir personas que no tienen nada que ver con esto. El viejo suspiró. Se levantó de su silla, caminó hacia la puerta. Entonces que sea esta noche. Voy a buscar a la profesora Gloria Estela. Vos prepará todo lo que necesitamos. Nos vemos en el sótano a las 11. Asentí. Vi cómo don Hernando desaparecía por el pasillo arrastrando su pierna herida, cargando el peso de 11 años de culpa y una noche de redención. A las 11 de la noche estábamos los 3 frente a la puerta de la caleta, don Hernando con su linterna y sus llaves. La profesora Gloria Estela con su bata de laboratorio y sus manos temblorosas. Y yo, Juan David Restrepo, con una mochila llena de químicos que podían incendiar el infierno. Abrimos la puerta, entramos y nos encontramos con Popeye esperándonos adentro. Estaba sentado sobre una torre de fajos de dólares, fumando un cigarrillo, con una pistola en la mano y esa sonrisa de tiburón que había visto desde la ventana del segundo piso. Sabía que vendrían, dijo apuntándonos con el arma. Los sapos siempre vuelven a la escena del crimen. Don Hernando se puso delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. Deja ir al pelao, Popeye. Él no tiene nada que ver con esto. Solo es un niño. Popeye se rió. Una risa que sonaba como huesos rompiéndose. ¿Un niño? Este pelao ha estado jugando con fuego desde que encontró esta caleta. ¿Creían que no los estaba vigilando? ¿Creían que no sabía de sus reuniones secretas, de sus planes de incendio, de su conspiración para destruir el legado del patrón? La profesora Gloria Estela empezó a llorar. Por favor, suplicó. Por favor, no nos mate. Popeye se levantó de su trono de dólares, caminó hacia nosotros con pasos lentos, deliberados, como un depredador que saborea el miedo de su presa. No voy a matarlos, dijo, y por un segundo sentí esperanza. Todavía no. Primero van a decirme dónde están las carpetas. Alguien las movió del lugar, alguien las escondió, y ese alguien va a decirme dónde están. O voy a empezar a cortarles dedos hasta que hablen.
Miré hacia el rincón de la caleta donde habíamos escondido las carpetas 2 semanas antes. Estaban ahí, debajo de una lona vieja, esperando ser destruidas. Si Popeye las encontraba, encontraría el nombre de mi mamá. Encontraría todos los nombres. Y la masacre que yo había tratado de evitar se multiplicaría por 1000. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar. Tenía que usar lo único que tenía. Mi cerebro de niño químico. Metí la mano en mi mochila. Saqué el frasco que había preparado esa tarde. Permanganato de potasio y glicerina. La misma mezcla que había asustado a la profesora Gloria Estela cuando yo tenía 9 años. Popeye vio el frasco. Frunció el ceño. ¿Qué mierda es eso? Esto. Dije con una voz que no reconocí como mía. Es la única cosa que puede destruir todo lo que Pablo Escobar dejó enterrado en este sótano. El dinero, las carpetas. Y a cualquiera que esté adentro cuando explote. Destapé el frasco. Dejé caer 3 gotas de glicerina sobre el polvo morado. La llama, violeta, brotó de mi mano como el aliento de un dragón. Popeye retrocedió sorprendido por primera vez desde que lo había visto. «Tenés 10 segundos para salir de esta caleta», le dije sosteniendo la llama que crecía en mi palma. «Si no sales, lanzo esto a las torres de dinero. El papel arde rápido. Y cuando el fuego llegue a los químicos que escondí, debajo de las carpetas, toda esta bóveda va a explotar. ¿Estás loco, pelao? Vas a morir vos también. Tal vez, pero mi mamá va a vivir, y eso es lo único que me importa». Popeye me miró. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era miedo, era respeto. ¿El respeto de un depredador? Por otro depredador. «¿Cómo te llamas, pelao?» «Juan David Restrepo». «Juan David Restrepo», repitió saboreando el nombre. «Recordá este momento, Juan David. Recordá que hoy me perdonaste la vida, porque algún día voy a volver. Y cuando vuelva, vos y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre el futuro». Se guardó la pistola. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Tenés huevos, pelao. El patrón habría estado orgulloso de vos». Y desapareció en la oscuridad del sótano. Me quedé ahí, sosteniendo la llama que se extinguía en mi mano, temblando como una hoja, mientras don Hernando y la profesora Gloria Estela me miraban como si fuera un fantasma. «Mijo», dijo don Hernando con voz quebrada. «¿Qué acabas de hacer?» «Lo que tenía que hacer», respondí. «Ahora tenemos que terminar el trabajo. Hay que destruir esta caleta antes de que Popeye cambie de opinión». Trabajamos rápido. Esparcimos los químicos, preparamos las mechas. Sacamos las carpetas y las apilamos en el centro de la bóveda, donde el fuego las consumiría primero. Antes de encender la mecha final, saqué la carpeta de mi mamá. La abrí una última vez. Miré su nombre escrito con la letra de alguien que había ordenado su muerte. Luego la puse sobre la pila junto a todas las demás. «Adiós, Pablo», murmuré. «Tu legado muere esta noche». Encendí la mecha. Salimos corriendo. Subimos las escaleras. Cruzamos el patio. Saltamos la cerca del colegio. Y desde la calle, miramos cómo el sótano del colegio San Ignacio de Loyola se convertía en un infierno de llamas naranjas y humo negro. Los bomberos llegaron 20 minutos después. La policía, 30. Los periodistas, 45. Encontraron los restos calcinados de 487 millones de dólares. Encontraron las cenizas de docenas de carpetas que nunca podrían ser leídas. Y encontraron las huellas del padre Ignacio Bermúdez por toda la escena, junto con un diario escrito a mano que detallaba sus visitas nocturnas a la caleta y sus robos sistemáticos del dinero de Pablo Escobar. El padre Ignacio fue arrestado esa misma noche. Murió en la cárcel 3 meses después, apuñalado por un preso que nadie identificó. Popeye nunca volvió al colegio, pero cumplió su promesa, 4 años. Después, cuando yo tenía 16, me encontró en una esquina del barrio Laureles y me ofreció un trabajo. «Necesito a alguien con huevos y con cerebro», me dijo. «Alguien que sepa de química, alguien que no le tenga miedo a nada». Le dije que no. Le dije que tenía otros planes. Le dije que iba a ser científico, que iba a estudiar en la universidad, que iba a salir de Medellín y nunca mirar atrás. Popeye se rió. «Todos dicen eso, pelao. Pero Medellín no te suelta. Medellín te tiene agarrado por las bolas. Y tarde o temprano vas a volver a mí». Tenía razón, pero esa es otra historia. Esta historia termina aquí, en una noche de septiembre de 1995, cuando un niño de 12 años quemó la herencia de Pablo Escobar para salvar a su mamá.
Y mientras escribo esto, 30 años después, con el pelo canoso y las manos arrugadas, todavía puedo oler el humo de aquella noche. Todavía puedo sentir el calor de las llamas en mi cara. Todavía puedo escuchar la voz de Popeye diciéndome que algún día volveríamos a encontrarnos. Lo que no sabía entonces, lo que no podía saber, era que esa noche no había destruido el legado de Pablo Escobar, solo lo había heredado. Porque entre las carpetas que quemé había una que no leí. Una carpeta con mi nombre, una carpeta que os decía, Juan David Restrepo, hijo de María del Socorro Restrepo, padre, Gonzalo Restrepo, alias El Químico, contador de laboratorios del cartel de Medellín, desaparecido en 1987, presumiblemente muerto. Mi papá no se había ido cuando yo tenía 4 años. Mi papá había trabajado para Pablo Escobar. Y alguien lo había matado por saber demasiado. La verdad estaba en esas carpetas que yo mismo había quemado. La verdad sobre mi familia, sobre mi origen, sobre el destino que había tratado de escapar toda mi vida. Y ahora, sentado en esta celda de máxima seguridad, esperando el juicio que decidirá si vivo o muero, me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera leído esa carpeta antes de quemarla? ¿Qué habría pasado si hubiera conocido la verdad sobre mi padre? ¿Habría tomado las mismas decisiones? ¿Habría terminado en el mismo lugar? No lo sé, nunca lo sabré. Lo único que sé es que Medellín no te suelta. Medellín te tiene agarrado por las bolas. Y tarde o temprano, todos volvemos al lugar donde empezamos. Yo empecé en una caleta llena de dinero maldito, rodeado de nombres de muertos que caminaban. Y ahí es exactamente donde voy a terminar. Porque mañana viene Popeye. Mañana viene a cobrar la deuda que le debo desde aquella noche de 1995. Mañana viene a tener esa conversación que me prometió hace 30 años. Y yo todavía no sé qué voy a decirle. El corazón se me detuvo. Literalmente. Sentí como el músculo se paralizaba dentro de mi pecho, como la sangre dejaba de fluir, como el mundo entero se congelaba en ese sótano que olía a humo y a cenizas frías. Las manos me temblaban tanto que la carpeta se me cayó al piso. La garganta se me cerró como si a alguien me estuviera estrangulando desde adentro. Mi papá, Gonzalo Restrepo, el químico, el hombre de la foto borrosa con bigote y sombrero aguadeño, no se había ido. No nos había abandonado. Había trabajado para Pablo Escobar, había manejado los laboratorios del cartel, y alguien lo había matado por saber demasiado. Pensé en correr, descarté, no había a dónde ir. Pensé en quemar la carpeta con mi nombre. Imposible, ya había quemado todo lo demás. Solo quedaba una opción, entender qué significaba esto, entender por qué mi vida entera había sido una mentira. Recogí la carpeta del piso con manos que no parecían mías. La abrí de nuevo, leí cada palabra, cada detalle. Gonzalo Restrepo había supervisado la producción de cocaína en 3 laboratorios del Magdalena Medio entre 1985 y 1987. Había desarrollado un método de refinamiento que aumentaba la pureza del producto en un 12%. Pablo lo llamaba el genio de los químicos. Y en marzo de 1987, cuando yo tenía 4 años, había desaparecido junto con los registros de producción de 6 meses. No lo habían matado por saber demasiado. Lo habían matado por robar. Mi papá había robado a Pablo Escobar. Y Pablo había ordenado eliminarlo junto con toda su familia. Pero mi mamá había huido a Santo Domingo Sabio antes de que pudieran encontrarnos. Había cambiado nuestro apellido de Restrepo Múnera a solo Restrepo. Había inventado la historia del abandono, la deuda con el prestamista, la foto borrosa. Todo mentira. Todo para protegernos de un fantasma que ahora, 11 años después, había vuelto a encontrarme. Escuché pasos arriba. Voces. El sonido de sirenas acercándose al colegio en llamas. Tenía que salir de ahí. Tenía que esconder esta carpeta. Tenía que pensar. Pero no podía pensar. Solo podía sentir. Sentir como todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba como las cenizas que caían del techo del sótano. Subí las escaleras corriendo. Crucé el Pintos Meta a patio donde los bomberos empezaban a trabajar. Salté la cerca por el mismo lugar de siempre y corrí. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y las piernas me fallaron y caí de rodillas en un callejón oscuro del barrio Laureles, vomitando bilis y miedo sobre el pavimento mojado. La carpeta seguía en mi mano, la única prueba de quién era realmente mi padre.
La única conexión con un pasado que mi madre me había ocultado durante 11 años. Iba a confrontarla, iba a exigirle la verdad, iba a entender por qué me había mentido toda mi vida. Pero primero tenía que sobrevivir la noche. Las siguientes 72 horas fueron un infierno que se multiplicaba con cada hora que pasaba. Primero cayó don Hernando. Lo encontraron los hombres de Popeye el domingo por la mañana, cuando volvía a su casa después de pasar la noche escondido en la iglesia de San José. El flaco de cara de caballo, el que había venido al colegio preguntando por el rector, lo interceptó en la esquina de su cuadra. Don Hernando intentó correr, pero su rodilla destrozada no les permitió dar más de 3 pasos. Le dispararon 4 veces en la espalda. Murió en la acera, frente a la tienda donde compraba el aguardiente que bebía todas las noches. Me enteré por la profesora Gloria Estela, que me llamó llorando desde un teléfono público. Lo mataron, Juan David. Mataron a don Hernando y están buscándonos a nosotros. Segundo, cayó la profesora Gloria Estela. Intentó huir a Bogotá, pero Popeye tenía contactos en el terminal de transportes. La agarraron cuando subía al bus de las 6 de la tarde. Nadie sabe exactamente qué le hicieron, pero encontraron su cuerpo 3 días después en una zanja de la autopista norte. Le habían cortado las manos que me habían enseñado a mezclar químicos, a balancear ecuaciones, a soñar con ser científico. Tercero cayó doña Amparo, pero ella no murió, ella habló. Les contó a los hombres de Popeye todo lo que sabía sobre la Caleta, sobre el padre Ignacio, sobre el niño que trapeaba los pasillos y hacía preguntas sobre el sótano. Les dio mi nombre, mi dirección, la dirección de mi mamá en Santo Domingo Sabio. Y cuarto, lo peor de todo, cayó mi familia. No los mataron, hicieron algo peor, los visitaron. 2 hombres en un carro negro se estacionaron frente a mi casa el martes por la noche. Entraron sin tocar. Le mostraron a mi mamá una foto de mi papá. Le dijeron que sabían quién era ella realmente. Le dijeron que sabían dónde estaban sus hijos, sus hermanas, sus sobrinos. Le dijeron que si no les entregaba a Juan David, matarían a todos. Mi mamá, la mujer que barría pisos de tierra 3 veces al día. La mujer que me había mentido durante 11 años para protegerme. Hizo lo único que podía hacer. Me buscó. La encontré esperándome en la esquina del colegio hace el miércoles por la mañana. Tenía los ojos hinchados de llorar y las manos temblando como las mías cuando encontré la carpeta con mi nombre. «Mijo», me dijo, agarrándome del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «Tenés que irte, tenés que desaparecer. Ahora, mamá, yo sé lo de mi papá. Sé que trabajaba para Pablo. Sé que usted me mintió». Ella me miró con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, demasiada muerte, demasiada maldad. Tu papá era un buen hombre, Juan David. Un hombre que tomó decisiones malas para darnos una vida mejor. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, trató de escapar. Trató de sacarnos del infierno donde nos había metido. ¿Y por qué nunca me lo contó? Porque quería que fueras libre, mijo. Quería que crecieras sin el peso de saber que tu sangre estaba manchada con la sangre de Pablo Escobar. Quería que tuvieras la oportunidad de ser alguien diferente. Las lágrimas me corrían por la cara. No podía pararlas. Pero ahora ellos saben. Ahora vienen por mí. Por eso tenés que irte. Tenés que correr. Tenés que sobrevivir. ¿Y usted? ¿Y mis hermanos? Mi mamá me soltó el brazo. Dio un paso atrás. Y me dijo las palabras más duras que había escuchado en mi vida. Nosotros ya estamos muertos, mijo. Desde el día que tu papá aceptó trabajar para Pablo, todos estábamos muertos. Vos sos el único que todavía puede escapar. El único que todavía puede vivir. Se dio la vuelta. Empezó a caminar hacia la parada del bus. No miró atrás. «Mamá», grité. «Mamá, espere». Pero ella siguió caminando. Y yo me quedé ahí, parado en la esquina de un colegio en ruinas, completamente solo, sin familia, sin aliados, sin opciones. Esa noche dormí en el baño clausurado del 3er piso, el mismo donde me había escondido la noche que vi a Popeye por primera vez. El agua de las tuberías rotas goteaba sobre el piso de baldosas agrietadas, creando un charco que reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana rota. Olía a mojo, a orines viejos, a soledad. Me senté en el rincón más oscuro, con la espalda contra la pared fría, y pensé en todo lo que había perdido. Don Hernando, el viejo que me había dado un lugar donde dormir cuando mi mamá vendió mi cama. Muerto. La profesora Gloria Estela, la mujer que me había regalado un libro de química y me había hecho prometer que usaría a mí.
talento para el bien. Muerta. Mi mamá, la mujer que me había mentido durante 11 años para protegerme. Perdida. Mis hermanos, los 5 pelaos que dormían amontonados en colchones orinados. Perdidos. Los 487 millones de dólares que había quemado para salvar a mi familia. Cenizas. Todo cenizas. Recordé la primera vez que entré al laboratorio de química cuando tenía 9 años. Recordé el olor a formol y a reactivos, la luz que entraba por las ventanas altas, la voz de la profesora Gloria Estela explicando las propiedades del permanganato de potasio. Recordé la llama violeta que había brotado de mis manos, la primera señal de que yo era diferente, de que tenía un don que podía usar para el bien o para el mal. Todo eso estaba muerto. Ahora. Pensé en rendirme. Pensé en salir del baño, caminar hacia la calle, esperar a que los hombres de Popeye me encontraran. Pensé en dejar que terminaran lo que mi papá había empezado hace 11 años, cuando decidió robarle a Pablo Escobar y condenó a toda su familia. Pero entonces recordé algo que Popeye me había dicho en 1970, la caleta, antes de que yo lo amenazara con quemar todo. Tenés huevos, pelao. El patrón habría estado orgulloso de vos. Pablo Escobar habría estado orgulloso de mí. El hombre que había ordenado matar a mi papá, el hombre que había puesto a mi mamá en una lista de muerte, el hombre cuyo legado yo había tratado de destruir. Habría estado orgulloso de mí. Y en ese momento, en ese baño oscuro que olía a mierda y a desesperación, entendí algo que cambiaría todo. Yo no era diferente de mi papá, yo no era diferente de Pablo. Yo no era diferente de ninguno de los hombres que habían construido imperios de cocaína y muerte en las calles de Medellín. Yo era igual que ellos, tenía el mismo cerebro, la misma ambición, la misma capacidad de hacer cosas terribles para proteger a los que amaba. La única diferencia era que yo todavía estaba vivo, y mientras estuviera vivo podía elegir. Podía elegir rendirme y morir como mi papá, o podía elegir pelear y vivir. Como Pablo. Me levanté del piso, me limpié las lágrimas. Y tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. Iba a encontrar a Popeye. Iba a ofrecerle lo único que tenía. Mi cerebro de niño químico que entendía cosas que los adultos no entendían. Iba a convertirme en lo que mi papá había sido. Iba a trabajar para el cartel. Pero esta vez iba a hacerlo bien. Esta vez no iba a robar. No iba a traicionar. Iba a ser leal hasta el final. Y cuando tuviera suficiente poder, suficiente dinero, suficiente influencia, iba a destruir a todos los que habían matado a mi gente, desde adentro. Lo sabemos. El 6 de noviembre de 1995, exactamente 2 meses después de que encontré la caleta, el gobierno colombiano anunció la captura de varios miembros del cartel de Cali. Los hermanos Rodríguez Orejuela estaban cayendo uno por uno. El vacío de poder que había dejado Pablo Escobar se estaba llenando de nuevos jugadores, nuevas alianzas, nuevas guerras. Yo escuché la noticia en una radio vieja que encontré en el depósito del sótano, el mismo depósito donde había dormido durante meses. El locutor hablaba de victorias contra el narcotráfico, de justicia, de esperanza para Colombia. Pero yo sabía la verdad. La guerra no estaba terminando. Solo estaba cambiando de forma. Y en esa nueva guerra había espacio para alguien como yo. Alguien que sabía de química, alguien que no le tenía miedo a nada, alguien que tenía razones personales para querer estar cerca de los hombres más peligrosos de Medellín. Salí del colegio esa noche con un plan que requería 3 cosas: encontrar a 1900 Popeye, demostrarle mi valor y sobrevivir lo suficiente para ejecutar mi venganza. Llevaba en el bolsillo la carpeta con el nombre de mi papá. Llevaba en la mochila 3 frascos de químicos que había robado del laboratorio antes de que lo destruyeran. Y llevaba en el corazón un odio frío, calculado, paciente. El odio de un cara huérfano que había descubierto que su padre era un ladrón y un traidor. El odio de un niño que había perdido todo por tratar de hacer lo correcto. El odio de un químico que sabía exactamente cómo destruir a sus enemigos. Caminé hacia el barrio Laureles, hacia la esquina donde había visto el Mercedes negro con vidrios polarizados. Sabía que los hombres de Popeye patrullaban esa zona. Sabía que me estaban buscando. Sabía que si me encontraban, probablemente me matarían. Pero también sabía algo más. Sabía que Popeye me había perdonado la vida una vez. Sabía que me había dicho que tenía huevos. Sabía que necesitaba gente con cerebro y sin miedo. Iba a apostar todo a esa carta.
Iba a presentarme ante el sicario más famoso de Pablo Escobar y ofrecerle mis servicios. Era la decisión más estúpida o la más brillante de mi vida. No había forma de saberlo hasta que la tomara. El Mercedes negro apareció a las 11 de la noche, exactamente donde yo esperaba. Los vidrios polarizados no me dejaban ver quién iba adentro, pero yo sabía. Sentía su presencia como se siente la presencia de un depredador en la oscuridad. El carro se detuvo a mi lado. La ventana del pasajero bajó lentamente, y ahí estaba Popeye, mirándome con esos ojos que habían visto morir a cientos de personas, sonriendo con esa sonrisa de tiburón que había aprendido a reconocer. Sabía que vendrías, pelao, dijo. Los berracos siempre vuelven. Necesito hablar con usted, respondí, no tratando de que mi voz no temblara. Tengo una propuesta. Popeye se rió, la misma risa que sonaba como huesos rompiéndose. Subite al carro. Juan David Restrepo, hijo de Gonzalo Restrepo, alias el Químico. Vos y yo tenemos mucho de qué hablar. Subí al carro. La puerta se cerró detrás de 1970 a mí, y el Mercedes negro arrancó hacia la oscuridad de Medellín. No sabía a dónde me llevaban. No sabía si iba a sobrevivir la noche. No sabía si estaba tomando la mejor decisión de mi vida o la peor. Lo único que sabía era que ya no había vuelta atrás. El carro se detuvo frente a una casa en el barrio El Poblado. No era una mansión como las que había visto en las películas sobre narcos. Era una casa normal, de 2 pisos, con un jardín pequeño y una cerca de metal pintada de blanco. El tipo de casa donde viviría un contador o un profesor de universidad. Popeye bajó primero. Me hizo señas para que lo siguiera. Bienvenido a mi oficina, pelao, dijo abriendo la puerta principal. Acá es donde hago los negocios importantes. Entré. La casa olía a cigarrillo y a café recién hecho. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes colombianos, montañas verdes y ríos azules que parecían sacados de una postal. Turística. En la sala había un sofá de cuero marrón, una mesa de centro con revistas viejas y un televisor encendido sin sonido mostrando las noticias de la noche. Todo parecía normal, todo parecía inofensivo, pero yo sabía que en algún lugar de esa casa había armas, dinero, y probablemente los cuerpos de personas que habían cometido el error de traicionar a Popeye. Sentate, dijo Popeye, señalando el sofá. ¿Querés un tinto? No, gracias. Como querás. Se sentó en una silla frente a mí, cruzando las piernas con la tranquilidad de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, pelao, contame. ¿Qué propuesta tenés para mí? Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Usted sabe quién era mi papá. Empecé. Sabe que trabajó para Pablo. Sabe que manejaba los laboratorios del Magdalena Medio. Y sabe que lo mataron porque robó. Popeye asintió lentamente. Tu papá era un hijueputa ladrón. Sí, pero también era un genio. El mejor químico que tuvo el patrón. Aumentó la pureza del producto en un 12%. ¿Sabes cuánta plata significa eso? Millones, pelao. Millones de dólares. Yo heredé su talento. Dije, sé de química. Sé cosas que los adultos no saben. Y estoy dispuesto a trabajar para usted. Popeye me miró fijamente durante un minuto largo. Sus ojos no revelaban nada, ni sorpresa, ni interés, ni desprecio. Solo esa mirada fría de depredador evaluando a su presa. ¿Y por qué haría yo eso?, preguntó finalmente. ¿Por qué confiaría en el hijo de un traidor? Porque yo no soy mi papá, respondí. Mi papá robó porque era codicioso. Yo no quiero plata. Ana, quiero algo diferente. ¿Y qué es eso? Saqué la carpeta del bolsillo. La puse sobre la mesa de centro frente a Popeye. Quiero saber quién mató a mi papá. Quiero saber quién dio la orden. Y quiero que me ayude a encontrarlos. Popeye tomó la carpeta. La abrió, leyó las páginas con esa expresión impasible que parecía grabada en su cara. Esta información la tenía el patrón, dijo. Nadie más sabía que tu papá tenía familia. Nadie más sabía dónde se escondía tu mamá. Me miró por encima de las páginas. ¿De dónde sacaste esto? De la caleta que usted vino a buscar al colegio. La caleta que yo quemé. Popeye cerró la carpeta, la dejó sobre la mesa. Y por primera vez desde que lo conocí, vi algo diferente en sus ojos. No era respeto. Era curiosidad. Vos quemaste casi 500 millones de dólares, dijo. Quemaste las carpetas con los nombres de todos los sapos que el patrón iba a quebrar. Quemaste el legado de Pablo Escobar. ¿Y ahora venís a pedirme trabajo?
No vine a pedir trabajo, respondí. Vine a ofrecerle un trato. Yo le doy mi cerebro, mi lealtad, mi... silencio. Usted me da información sobre quién mató a mi papá. Y cuando tenga esa información, usted y yo terminamos. Cada uno por su lado, sin deudas. Popeye se rió. Pero esta vez la risa sonaba diferente. Menos como huesos rompiéndose, más como algo que podría haber sido admiración. ¿Tenés huevos? Pelao. Ya te lo había dicho. Se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle oscura. Tu papá fue ejecutado por orden directa del patrón, pero el patrón no daba órdenes sin razón. Alguien le sopló que tu papá estaba robando. Alguien que trabajaba con él en los laboratorios. Alguien que... quería quedarse con su puesto. ¿Quién? Popeye se dio la vuelta. Me miró con esos ojos que habían visto morir a cientos de personas. Eso, pelao, es lo que vamos a averiguar juntos. Pero primero tenés que demostrarme que valés la pena. Tenés que demostrarme que sos más que el hijo de un ladrón. ¿Cómo? Popeye sonrió. La sonrisa de tiburón que ya conocía demasiado bien. Tengo un problema con un laboratorio en el Magdalena Medio. La pureza del producto ha bajado. Los gringos están quejándose. Necesito a alguien que vaya, que revise el proceso, que me diga qué está fallando. Hizo una pausa. Ese alguien vas a ser vos. El corazón se me aceleró. El Magdalena Medio. Los laboratorios donde mi papá había trabajado. El lugar donde había empezado todo. ¿Cuándo? Mañana. A las 5 de la mañana sale un carro hacia Puerto Boyacá. Vas a ir con 2 de mis muchachos. Van a llevarte al laboratorio. Vas a hacer tu trabajo y vas a volver a contarme qué encontraste. Se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro. Una mano que había matado a cientos de personas. Si haces bien el trabajo, seguimos hablando. Si no, bueno, ya sabes cómo terminan las cosas con los que me fallan. Asentí. No había palabras, solo el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Anda a dormir, pelao, dijo Popeye, señalando una puerta al fondo del pasillo. Mañana empieza tu nueva vida. Caminé hacia la puerta. La abrí. Era un cuarto pequeño con una cama individual, una mesa de noche y una ventana que daba al jardín trasero. Olía a limpio, a detergente. A normalidad fingida. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa. Miré el techo blanco. Pensé en mi mamá, en mis hermanos, en don Hernando, en la profesora Gloria Estela. Pensé en todo lo que había perdido para llegar a este momento y pensé en lo que estaba a punto de ganar. Información, poder, venganza. El niño que había encontrado 487 millones de dólares enterrados debajo de un laboratorio de química estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Algo que mi papá habría reconocido. Algo que Pablo Escobar habría admirado. Algo que mi mamá nunca me perdonaría. Cerré los ojos. Traté de dormir, pero el sueño no vino. Solo vino el silencio. Y en el silencio, la voz de la profesora Gloria Estela diciéndome que prometiera usar mi talento para el bien. Le había prometido. Era un niño. Los niños prometen cosas que no entienden. Ahora ya no era un niño, y entendía perfectamente lo que estaba haciendo. A las 4 de la mañana me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. La puerta del cuarto se abrió. La luz del corredor me cegó por un segundo. Hora de irse, pelao, dijo una voz que no reconocí. Me levanté. Me lavé la cara en un baño pequeño junto al cuarto. Me miré en el espejo. Vi a un niño de 12 años con ojeras profundas, pelo revuelto y ojos que habían envejecido 10 años en 2 meses. Salí al pasillo. 2 hombres me esperaban junto a la puerta principal. El primero era el flaco de cara de caballo que había venido al colegio preguntando por el rector. El segundo era bajo, gordo, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda en 2. El Limón lo llamaban. Había escuchado su nombre en las conversaciones de Popeye. ¿Listo?, preguntó el flaco. Listo. Entonces vámonos. Tenemos 4 horas de carretera por delante. Subimos a un Toyota Land Cruiser blanco estacionado frente a la casa. El flaco manejaba. El Limón iba de copiloto. Yo iba atrás, solo, mirando por la ventana cómo Medellín desaparecía detrás. Nada de nosotros. La ciudad se veía diferente desde el carro. Más grande, más peligrosa, más llena de secretos que yo apenas empezaba a entender. Pasamos por el barrio Laureles, donde había saltado la cerca del colegio tantas veces.
Pasamos por Santo Domingo Sabio, donde mi mamá seguía barriendo pisos de tierra 3 veces al día. Pasamos por el centro, donde los vendedores ambulantes empezaban a montar sus puestos para el día. Y luego salimos de la ciudad, hacia el oriente, hacia el Magdalena Medio, hacia los laboratorios donde mi papá había trabajado y muerto. El viaje duró exactamente 4 horas y 17 minutos. Los conté. A cada minuto, cada kilómetro, cada curva de la carretera que serpenteaba entre montañas verdes y valles profundos. Nadie habló. El flaco manejaba con la concentración de alguien que conoce cada bache, cada desvío, cada retén militar que había que evitar. El limón dormitaba en el asiento del copiloto, con una mano apoyada en la pistola que llevaba en la cintura. Y yo miraba el paisaje, tratando de memorizar cada detalle, cada punto de referencia, cada posible ruta de escape, porque sabía que en algún momento iba a necesitarla. El laboratorio estaba escondido en una finca a 3 kilómetros de la carretera principal. Para llegar había que cruzar un río en una balsa improvisada, subir una colina por un camino de minutos a tierra y pasar 3 retenes donde hombres armados con fusiles AK-47 verificaban la identidad de cada visitante. Cuando finalmente llegamos, el sol ya estaba alto en el cielo. El calor era sofocante. El aire olía a químicos, a gasolina, a algo dulce y podrido que reconocí inmediatamente. Éter, acetona, ácido sulfúrico, los ingredientes básicos para procesar cocaína. El laboratorio era un conjunto de 3 construcciones de madera y zinc rodeadas por una cerca de alambre de púas. Había hombres trabajando en cada edificio, algunos con máscaras de gas, otros con la cara descubierta y los ojos rojos por la exposición a los químicos. El flaco me llevó hacia el edificio más grande. Adentro había mesas de metal cubiertas de polvo blanco, tanques de plástico llenos de líquidos de colores y un olor tan fuerte que me hizo lagrimear. Acá es donde se hace la magia, pelao, dijo el flaco. Y acá es donde algo está fallando. La pureza ha bajado del 92 al 84%. Eta siento en las últimas 3 semanas. Los gringos están furiosos. Y cuando los gringos están furiosos, Popeye está furioso. ¿Entendés? Entendía perfectamente. Necesito ver el proceso completo, dije. Desde el principio hasta el final. Necesito ver cada paso, cada químico, cada temperatura. Tenés 3 horas, respondió el flaco. Después nos vamos, con o sin respuestas. 3 horas. Para entender un proceso que mi papá había tardado años en perfeccionar. Para encontrar un error que químicos profesionales no habían podido identificar. Para demostrar que, valía la pena mantenerme vivo. Empecé a trabajar. Revisé cada tanque, medí cada temperatura, probé cada lote de químicos, hablé con los trabajadores, les pregunté sobre sus rutinas, sobre los cambios que habían hecho en las últimas semanas, sobre cualquier cosa que pudiera explicar la caída en la pureza. Y, después de 2 horas y 43 minutos, encontré el problema. Era el éter. Alguien había cambiado el proveedor de éter hace 3 semanas, comprando un producto más barato que venía contaminado con trazas de agua. El agua reaccionaba con el ácido sulfúrico durante el proceso de refinamiento, creando impurezas que reducían la pureza del producto final. La solución era simple. Cambiar el éter. Volver al proveedor original. O, si querían seguir usando el éter barato, añadir un paso de destilación para eliminar el agua antes de usarlo. Le expliqué todo al flaco en menos de 5 minutos. Él me miró con esa expresión impasible que parecía compartir con todos los hombres de Popeye. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Y cómo sabes todo esto? Sos un pelao de 12 años. Porque mi papá me enseñó. Mentí. Antes de que lo mataran. El flaco asintió lentamente. Sacó un radio de su cinturón. Habló en un código que no entendí. Esperó. Escuchó la respuesta. Y luego me miró con algo que podría haber sido respeto. Popeye. Dice que hiciste bien el trabajo. Dice que volvás a Medellín. Dice que tenés futuro. Futuro. La palabra sonaba extraña en ese lugar que olía a muerte y a química. Pero era lo único que me quedaba. Subimos al carro. Empezamos el viaje de regreso. Y mientras las montañas del Magdalena Medio desaparecían detrás de nosotros, pensé en lo que acababa de hacer. Había ayudado a producir cocaína. Había usado mi talento para el mal. Había roto la promesa que le había hecho a la profesora Gloria Estela hace 3 años. Pero también había sobrevivido. Había demostrado mi valor. Había dado el primer paso hacia la información que necesitaba. El primer paso hacia la venganza.
Llegamos a Medellín a las 9 de la noche. El flaco me dejó frente a la casa de Popeye en el poblado. Me dijo que entrara, que el jefe me estaba esperando. Entré. Popeye estaba sentado en el mismo sofá de cuero marrón, fumando un cigarrillo. Mirando las noticias en el televisor sin sonido. «Sentate, pelao», dijo sin mirarme. «Tenemos que hablar». Me senté. Esperé. El silencio se extendió durante 1 minuto, 2, 3. Finalmente, Popeye apagó el cigarrillo en un cenicero de cristal. Dio la vuelta. Me miró con esos ojos que habían visto morir a cientos de personas. «Hiciste bien el trabajo», dijo. «Mis muchachos están impresionados. Dicen que encontraste el problema en menos de 3 horas. Dicen que sabes más de química que los profesionales que tenemos trabajando en los laboratorios. Gracias. No me agradezcas todavía». Se levantó del sofá. Caminó hacia una mesa en la mesa esquina de la sala. Abrió un cajón. Sacó una carpeta amarilla igual a las que yo había quemado en la caleta. «Esto es lo que querías, ¿es cierto? Información sobre quién mató a tu papá». El corazón se me aceleró. La garganta se me cerró. Las manos me empezaron a temblar. «¿Qué dice?» «Popeye». Ara abrió la carpeta. Leyó en voz alta. «Gonzalo Restrepo, alias El Químico. Ejecutado el 15 de marzo de 1987 por orden del patrón. Razón: robo de precursores químicos y registros de producción. Ejecutor, John Jairo Velázquez Vázquez». Se detuvo, me miró, y en ese momento entendí. A Popeye. El hombre que me había perdonado la vida. El hombre que me había ofrecido trabajo. El hombre que me había prometido ayudarme a encontrar al asesino de mi papá. Era el asesino de mi papá. «Yo lo maté, pelao», dijo Popeye, con la misma tranquilidad con la que habría dicho que había comprado pan en la tienda. «Le disparé 3 veces en la cabeza en una finca del Magdalena Medio. Fue rápido, no sufrió. Bueno, no mucho. No podía moverme, no podía hablar, no podía respirar. ¿Por qué me lo contás?», logré preguntar con una voz que no reconocí como mía. «Porque quiero que entiendas algo, Juan David». Popeye caminó hacia mí. Se agachó hasta quedar a mi altura. Me miró directamente a los ojos. «En este negocio no hay secretos. No hay lealtades. No hay familia. Solo hay poder. Y el poder se consigue haciendo lo que hay que hacer, sin importar quién tenga que morir. Mi papá, tu papá era un ladrón. Robó al patrón. Y el patrón ordenó que lo mataran. Yo solo cumplí órdenes. Como vos vas a cumplir órdenes si querés sobrevivir en este mundo». Se levantó. Volvió al sofá, encendió otro cigarrillo. «Ahora tenés 2 opciones, pelao. Podés intentar matarme. Podés sacar un cuchillo, una pistola, lo que sea, y tratar de vengar a tu papá. Pero los 2 sabemos cómo va a terminar eso». Exhaló el humo hacia el techo. «O podés aceptar la realidad. Podés entender que tu papá se buscó su muerte. Podés seguir trabajando para mí, aprendiendo, creciendo, hasta que seas lo suficientemente poderoso para hacer lo que querás. ¿Qué elegís?». Lo miré. Al hombre que había matado a mi papá. Al hombre que me había perdonado la vida. Al hombre que me estaba ofreciendo un futuro en el infierno. Y elijo vivir, dije. Popeye sonrió. La sonrisa de tiburón que ya conocía demasiado bien. «Buena elección, pelao. Buena elección. Eso fue hace 3 horas. Ahora estoy sentado en el cuarto pequeño al fondo del pasillo, mirando el techo blanco, escuchando los sonidos de la casa que se prepara para dormir. Popeye está en su habitación. Sus hombres están afuera, vigilando la calle. Y yo estoy aquí, solo, con la carpeta de mi papá en las manos y un cuchillo de cocina que robé del cajón mientras nadie miraba. Tengo 2 opciones. Puedo esperar a que Popeye se duerma. Puedo entrar a su cuarto. Puedo clavarle el cuchillo en el cuello y vengar a mi papá. Probablemente moriré en el intento. Probablemente, sus hombres me matarán antes de que llegue a la puerta. Pero al menos habré hecho lo correcto. Al menos habré cumplido con mi sangre. O puedo guardar el cuchillo. Puedo seguir fingiendo. Puedo pasar años trabajando para el hombre que mató a mi papá, aprendiendo sus secretos, ganándome su confianza, hasta que llegue el momento, perfecto para destruirlo. Desde adentro. Como él mismo me enseñó. El problema es que no sé cuál opción elegir. El problema es que una parte de mí quiere matarlo ahora, esta noche, sin importar las consecuencias. Y otra parte de mí quiere esperar. Quiere ser paciente. Quiere convertirse en algo más peligroso. «Sos que Popeye»,
Más peligroso que Pablo, más peligroso que cualquier hombre que haya caminado por las calles de Medellín. El cuchillo está frío en mi mano, la carpeta está caliente en mi regazo. Y afuera, en algún lugar de la ciudad, mi mamá sigue barriendo pisos de tierra 3 veces al día, sin saber que su hijo está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Escucho pasos en el pasillo. Se acercan a mi puerta. Se detienen. Alguien toca. 3 golpes suaves. «¡Pelao!», dice la voz de Popeye desde el otro lado. Abrí. Tenemos que hablar. El cuchillo está en mi mano derecha. La manija de la puerta está a 30 centímetros. Si abro, tendré menos de un segundo para decidir. Matarlo ahora o esperar. Los pasos de Popeye resuenan en el pasillo. La manija de la puerta empieza a girar desde afuera. Tengo que decidir. Ahora. Escondí el cuchillo debajo del colchón. Un movimiento rápido, silencioso, automático. El metal frío desapareció entre las sábanas blancas justo cuando la puerta se abría. Popeye entró sin esperar respuesta. Traía una botella de aguardiente en una mano y 2 vasos de vidrio en la otra. Detrás de él, la luz del pasillo dibujaba una sombra alargada que se extendía hasta mis pies. «No podés dormir», dijo. No era una pregunta. No, normal. Se sentó en la única silla del cuarto frente a la cama donde yo seguía acostado. Sirvió 2 dedos de aguardiente en cada vaso. Me extendió 1. La primera noche siempre es la más dura, después te acostumbras. Tomé el vaso, no bebí. Solo lo sostuve sintiendo el frío del vidrio contra mis dedos, el olor dulce del licor subiendo hasta mi nariz. «¿A qué vine?», pregunté. «A decirte algo que no te dije antes». Popeye bebió. Fue un trago largo. Se limpió la boca con el dorso de la mano. «Tu papá no solo robó químicos, robó información. Tenía una lista con los nombres de todos los contactos del patrón en el gobierno. Jueces, políticos, generales. Gente que todavía está viva. Gente que todavía tiene poder». Corazón se me aceleró. La garganta se me cerró. ¿Y qué pasó con esa lista? Desapareció. Popeye se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Tu papá la escondió antes de que lo encontráramos. Llevamos 8 años buscándola. 8 años sin saber dónde la metió. ¿Y por qué me lo contás ahora? Porque vos sos su hijo. Porque tenés su sangre. Y porque creo que en algún lugar de esa cabeza tuya hay algo que nos puede ayudar a encontrarla». Lo miré fijamente. Al hombre que había matado a mi papá, al hombre que ahora me pedía que lo ayudara a encontrar lo que mi papá había robado. No sé nada de ninguna lista. Tal vez no, tal vez sí. Popeye se levantó. Dejó el vaso vacío sobre la mesa de noche. «Pénsalo, pelao. Si encontramos esa lista, te doy la mitad de lo que valga. Millones de dólares. Suficiente para sacar a tu mamá de esa casa de mierda donde vive. Suficiente para que tus hermanos no tengan que dormir en colchones orinados». Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el marco. «Y si no la encontramos, bueno, siempre hay otras formas de hacer plata». Me miró por encima del hombro. «Dormí bien, Juan David. Mañana empezamos temprano». La puerta se cerró. Los pasos se alejaron por el pasillo. Y yo me quedé solo, con el vaso de aguardiente en mi mopetose, la mano y una pregunta quemándome el cerebro. ¿Qué lista? ¿De qué estaba hablando Popeye? Pensé en mi papá. En el hombre de la foto borrosa con bigote y sombrero aguadeño, en el químico que había trabajado para Pablo Escobar y había terminado con 3 balazos en la cabeza. ¿Había dejado algo escondido? ¿Algo que mi mamá sabía y nunca me había contado? Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana, miré hacia el jardín oscuro, hacia las sombras de los árboles que se movían con el viento. Tenía que hablar con mi mamá, tenía que preguntarle sobre la lista. Tenía que saber si mi papá había dejado algo más que una carpeta con su nombre en una caleta debajo de un colegio. Pero primero tenía que sobrevivir, tenía que ganarme la confianza de Popeye, tenía que demostrar que era útil, que valía la pena mantenerme vivo, y después, cuando tuviera la información que necesitaba, iba a destruirlo. Desde adentro. Las siguientes 3 semanas fueron un curso intensivo en supervivencia. Popeye me llevó a 4 laboratorios diferentes. 2 en el Magdalena Medio, 1 en el Urabá antioqueño y 1 en las montañas del Caquetá. En cada uno encontré problemas que los químicos profesionales no habían podido resolver. Contaminación en los precursores, errores en las temperaturas de destilación,
proveedores que vendían productos adulterados. Mi reputación creció. Los hombres de Popeye empezaron a llamarme el pelao químico, algunos con respeto, otros con desconfianza, todos con la certeza de que yo era diferente, de que tenía algo que ellos no tenían, pero yo sabía la verdad. No era más inteligente que ellos, solo había leído más. Libros. Solo había pasado más horas en el laboratorio del colegio, mezclando químicos, observando reacciones, aprendiendo las leyes que gobernaban el mundo invisible de las moléculas. El 23 de noviembre, exactamente 17 días después de mi primera visita al laboratorio del Magdalena Medio, Popeye me llamó a su oficina. «Sentate, pelao», dijo señalando el sofá de cuero marrón. «Tengo un trabajo especial para vos». Me senté. Esperé. El silencio se extendió durante 30 segundos. «¿Conoces a un tipo que le dicen el Zarco?», preguntó finalmente. «No, es un químico. Trabajaba con tu papá en los laboratorios del Magdalena Medio. Fue él quien le sopló al patrón que tu papá estaba robando». El corazón se me detuvo. Las manos me empezaron a temblar. «Él fue el que condenó a tu papá». Sí. Popeye encendió un cigarrillo. Exhaló el humo hacia el techo. «Y ahora el hijueputa está trabajando para los de Cali. Les está enseñando a hacer el producto con la misma pureza que lograba tu papá». «¿Y qué querés que haga?». Popeye me miró con esos ojos que habían visto morir a cientos de personas. «Quiero que lo encontres. Quiero que le saques todo lo que sabes sobre la lista de tu papá. Y después quiero que lo mates». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Matar. Popeye quería que yo matara a alguien. «Nunca he matado a nadie», dije. «Siempre hay una primera vez». Popeye se inclinó hacia adelante. «Este tipo traicionó a tu papá. Lo mandó a la muerte. ¿No querés vengarte?». Quería. Claro que quería. Había soñado con ese momento durante semanas. Había imaginado cómo sería encontrar al responsable de la muerte de mi papá y hacerle pagar. Pero una cosa era soñar. Otra cosa era hacerlo. «¿Dónde?». «¿Esta?», pregunté. «En una finca cerca de Río Negro. Mis muchachos lo tienen ubicado desde hace 3 días». Popeye sacó un papel del bolsillo de su camisa. Un mapa dibujado a mano con una X roja marcando un punto en las montañas. «Vas a ir mañana. Vas a entrar solo. Vas a hacer lo que tenés que hacer». «¿Solo? ¿Solo?». Popeye sonrió. La sonrisa de tiburón. «Considéralo una prueba. Si la pasás, sos parte del equipo. Si no, bueno, ya sabes cómo terminan las cosas». Tomé el mapa, lo doblé, lo guardé en el bolsillo. «¿Algo más?». «Sí». Popeye se levantó. Caminó hacia un armario en la esquina de la sala. Abrió la puerta. Sacó una pistola negra pequeña con el cañón corto. Una Beretta calibre 22, fácil de esconder, fácil de usar. Le caben 8 balas. «Solo vas a necesitar una». Me entregó la pistola. Pesaba menos de lo que esperaba. 300 gramos de metal que podían terminar con una vida humana. «Gracias», dije. La palabra sonó vacía. «No me agradezcas todavía, pelao. Agradeceme cuando volvás vivo». Salí de la oficina con la pistola en el bolsillo y el mapa en la mano. Caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama y pensé en el Zarco. En el hombre que había traicionado a mi papá, en el químico que había vendido información al patrón a cambio de, ¿qué? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Supervivencia? Pensé en lo que Popeye me estaba pidiendo: matar. Convertirme en asesino. Cruzar una línea de la que no había regreso. Pensé en la profesora Gloria Estela, en la promesa que le había hecho hace 3 años, en las palabras que todavía resonaban en mi cabeza. «Prométeme que vas a usar tu talento para el bien». Había roto esa promesa. La había roto cuando decidí trabajar para Popeye. La había roto cuando ayudé a producir cocaína en los laboratorios del Magdalena Medio. Pero matar era diferente. Matar era definitivo. Matar era convertirme en el tipo de persona que había destruido mi vida. ¿Podía hacerlo? ¿Podía apretar el gatillo y ver cómo la vida se escapaba de los ojos de otro ser humano? No lo sabía. Pero iba a tener que averiguarlo. El carro salió de Medellín a las 4 de la mañana. Un Renault 4 verde, viejo, con las llantas gastadas y el motor tosiendo cada vez que subía una cuesta. El flaco de cara de caballo manejaba.
Yo iba de copiloto, con la pistola escondida debajo de la camisa y el mapa doblado en el bolsillo. El viaje duró 2 horas y 43 minutos. Subimos por la autopista hacia el aeropuerto. Desviamos hacia la derecha por un camino de tierra y seguimos durante kilómetros entre montañas verdes y fincas ganaderas. El flaco no habló durante todo el Osmosentertassen a trayecto. Solo manejaba, con los ojos fijos en la carretera y las manos apretando el volante. De vez en cuando me miraba de reojo, como evaluando si yo era capaz de hacer lo que Popeye me había pedido. A las 6:47 de la mañana llegamos a un punto donde el camino se dividía en dos. El flaco detuvo el carro. «De acá para allá va solo», dijo. No, señalando el camino de la izquierda. La finca está a 800 metros, una casa blanca con techo de zinc. El zarco duerme en el cuarto del fondo. ¿Cómo lo sabes? Porque llevamos 3 días vigilándolo. El flaco sacó un cigarrillo del bolsillo. Lo encendió. Exhaló el humo por la ventana. Tiene 2 guardaespaldas. Uno duerme. Ate en la sala, el otro en el corredor. A las 7 de la mañana hacen cambio de turno. Ahí es cuando tenés que entrar. Miré el reloj. 6:52. Tenía 8 minutos. ¿Y después? Después volvés caminando hasta acá. Yo te espero 2 horas. Si no volvés, me voy. Asentí. Tara, abrí la puerta del carro. Salí al frío de la mañana. «Pelao», dijo el flaco antes de que me alejara. No lo pensés mucho, solo hacelo. No respondí. Solo empecé a caminar. El camino estaba cubierto de barro. Mis zapatos se hundían con cada paso, haciendo un sonido de succión que resonaba en el silencio de la montaña. El aire olía a tierra mojada, a eucalipto, a humo de leña. A los 400 metros vi la casa, blanca, como había dicho el flaco, con techo de zinc oxidado y una cerca de alambre de púas rodeando el jardín. Había un carro parqueado frente a la puerta principal, un Toyota Hilux azul, con placas de Bogotá. Me acerqué despacio, agachado, usando los árboles como cobertura. A las 7 en punto, exactamente como había dicho el flaco, la puerta de la casa se abrió. Un hombre salió al corredor, alto, gordo, con una pistola en la cintura. Se estiró, bostezó. Caminó hacia el baño que estaba al lado de la cocina. Era mi oportunidad. Corrí hacia la cerca, la salté. Crucé el jardín en 5 segundos. Me pegué a la pared de la casa, debajo de una ventana con las cortinas cerradas. Escuché voces adentro. 2 hombres hablando. Uno decía algo sobre el desayuno. El otro se quejaba del frío. Yo caminé hacia la puerta trasera. Estaba entreabierta. Empujé despacio. El metal oxidado chirrió. Me congelé. Esperé. Nadie vino. Entré. La cocina olía a café recién hecho y a huevos fritos. Había platos sucios en el lavadero, una estufa de gas con una olla. Nada está hirviendo y una puerta que daba al corredor principal. Saqué la pistola. Quité el seguro. Sentí el peso del metal en mi mano, el frío del cañón contra mis dedos. Caminé hacia el corredor. Pasé frente a la sala donde un hombre dormía en un sofá con una cobija encima. Pasé frente al baño, donde escuché el sonido del agua corriendo. Llegué al cuarto del fondo, la puerta estaba cerrada. Giré la manija, abrí, y ahí estaba el zarco. Un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y la cara marcada por cicatrices de viruela. Estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas y un libro en las manos. Me miró con ojos que no mostraban sorpresa ni miedo, solo cansancio. Sabía que ibas a venir, dijo. Solo no sabía cuándo. ¿Cómo sabes quién soy? Sos igual a tu papá, los mismos ojos, la misma forma de caminar. Cerró el libro, lo dejó sobre la mesa de noche. Gonzalo me habló de vos, decía que eras el más inteligente de sus hijos, que ibas a ser científico. Mi papá está muerto, por tu culpa. Tu papá está muerto porque tomó decisiones estúpidas. El zarco se levantó de la cama, caminó hacia mí, no parecía tenerle miedo a la pistola. Robó al patrón. Escondió información que no le pertenecía y pensó que podía escapar. Vos lo delataste. Yo le salvé la vida a mi familia. El zarco se detuvo a 1 metro de mí, me miró directamente a los ojos. Si no lo hubiera delatado, el patrón habría pensado que yo también estaba involucrado. Habría matado a mi esposa, a mis hijos, a todos los que conocía. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Nada justifica nada en este mundo, pelao. Solo hay decisiones y consecuencias. Tu papá tomó las suyas, yo tomé las mías, y ahora vos estás tomando las tuyas.
Levanté la pistola, apunté a su cabeza. Mi dedo se posó sobre el gatillo. ¿Dónde está la lista?, pregunté. ¿Qué lista? ¿La lista? Con los nombres de los contactos de Pablo en el gobierno, la que mi papá robó. El Zarco sonrió, una sonrisa triste, cansada. Tu papá no robó ninguna lista, pelao. Eso es un cuento que inventó Popeye para que lo ayudaras a buscar algo que no existe. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. El Zarco dio un paso hacia adelante. El cañón de la pistola quedó a 10 centímetros de su frente. Tu papá robó químicos, robó dinero, pero nunca tuvo acceso a ninguna lista. Esa información la manejaba otra gente, gente más arriba que él. Entonces, ¿por qué Popeye me mandó a buscarte? Porque quiere que te ensucies las manos. Quiere que mates a alguien para que no puedas volver atrás. Quiere convertirte en a uno de ellos. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Las manos me temblaban. El sudor me corría por la frente. ¿Y por qué debería creerte? Porque yo conocí a tu papá mejor que nadie. Porque trabajé con él durante 3 años. Porque sé cosas sobre tu familia que ni tu mamá te ha contado. El Zarco levantó las manos despacio. Un gesto de rendición. Mátame si querés. Pero antes déjame contarte la verdad. El dedo me temblaba sobre el gatillo. 1 milímetro de presión y todo terminaría. 1 milímetro y me convertiría en asesino. Pero no apreté. En cambio, bajé la pistola. Retrocedí un paso. Y dije las palabras que cambiarían todo. Habla. El Zarco habló durante 47 minutos. Me contó cosas que yo no sabía. Cosas que mi mamá me había ocultado durante 11 años. Mi papá no había empezado a trabajar para Pablo por dinero. Había empezado porque no tenía otra opción. En 1984, cuando yo tenía 1 año, unos hombres habían secuestrado a mi abuela. La tenían en una finca del Magdalena Medio, amenazando con matarla si mi papá no aceptaba trabajar en los laboratorios. Mi papá aceptó. Trabajó 2 años. Desarrolló el método de refinamiento que aumentaba la pureza del producto y cuando finalmente liberaron a mi abuela, trató de escapar. Pero Pablo no dejaba ir a nadie, especialmente a alguien que sabía tanto como mi papá. Tu papá no robó por codicia, dijo el Zarco. Robó porque necesitaba dinero para huir. Quería sacar a tu familia del país, llevárselos a Venezuela, a Ecuador, a cualquier lugar donde Pablo no pudiera encontrarlos. ¿Y por qué no lo logró? Porque yo lo delaté. Zarco bajó la mirada. Y esa es la decisión que me ha perseguido durante 8 años. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo la cara de tu papá. Veo cómo lo sacaron de su casa. Veo cómo lo metieron en un carro. Y veo cómo nunca volvió. El silencio se extendió entre nosotros. Pesado. Denso. Lleno de cosas que no se podían decir con palabras. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté finalmente. Porque quiero que entiendas algo, Juan David. El Zarco me miró con ojos que habían visto demasiado. Tu papá no era un héroe, pero tampoco era un villano. Era un hombre atrapado en un mundo que no podía controlar. Como yo, como vos, como todos los que hemos tenido la desgracia de cruzarnos con esta gente. ¿Y qué querés que haga con esa información? Quiero que elijas. El Zarco caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia las montañas verdes que se extendían hasta el horizonte. Podés volver donde Popeye. Podés decirle que me mataste. Podés seguir trabajando para él hasta que te conviertas en lo mismo que él. O podés desaparecer. Se dio la vuelta. Me miró. Tengo contactos en Ecuador. Gente que puede sacarte del país, darte una nueva identidad, una nueva vida. Podés empezar de cero. Ser el científico que tu papá quería que fueras. La oferta. Que sonaba demasiado buena para ser verdad. Tú, y en este mundo, cuando algo sonaba demasiado bueno, generalmente era una trampa. ¿Y qué ganas vos con eso? Redención. El Zarco sonrió. La misma sonrisa triste de antes. No puedo devolverte a tu papá, pero puedo darte la oportunidad que él quería para vos. Puedo hacer algo bueno con lo que me queda de vida. Me quedé en silencio, pensando, evaluando. Tenía 2 opciones. Volver donde Popeye, mentirle, seguir jugando su juego hasta que encontrara la forma de destruirlo, o confiar en el hombre que había traicionado a mi papá, aceptar su ayuda, huir hacia una vida que no conocía. Ninguna opción era buena, ninguna opción garantizaba que sobreviviría, pero una de ellas me daba la posibilidad de ser algo diferente.
algo mejor, algo que mi papá habría querido. Ahí está otra vez. Abrí la boca para responder y en ese momento escuché los disparos. 3 explosiones secas que vinieron de la sala. Después gritos. Después silencio. El Zarco y yo nos miramos. En sus ojos vi el mismo terror que yo sentía. Nos encontraron, dijo. ¿Quiénes? Los hombres de Popeye. Corrió hacia un armario en la esquina del cuarto. Sacó una escopeta de doble cañón. El flaco debió seguirte, debió ver que no me matabas, pero me dijo que me esperaba en el carro. Te mintió, pelao, como te han mentido todos. El Zarco cargó la escopeta. Me miró. Hay una ventana en el baño que da al monte. Si corres rápido, podés llegar al río antes de que te alcancen. ¿Y vos? Yo me quedo. Caminó hacia la puerta del cuarto. Tengo cuentas pendientes con esta gente. Cuentas que llevo 8 años sin pagar. Te van a matar. Probablemente, sonrió. Por primera vez, la sonrisa no parecía triste. Pero al menos voy a morir haciendo algo bueno. Voy a darte tiempo para escapar. Abrió la puerta, salió al corredor, y antes de que pudiera detenerlo, escuché el sonido de la escopeta disparando. Una vez, 2 veces, después, hacia gritos. Después, más disparos. Después, silencio. Corrí hacia el baño. Abrí la ventana. Salté. Caí sobre un arbusto que me rasguñó la cara y los brazos. Me levanté. Empecé a correr. Detrás de mí escuché voces. Hombres gritando órdenes. El sonido de puertas abriéndose. No miré atrás. Solo corrí. Corrí entre los árboles, saltando raíces y esquivando ramas. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y las piernas me fallaron. Corrí hasta que llegué al río que el Zarco había mencionado. El agua estaba helada, me llegaba hasta la cintura. La corriente era fuerte, arrastrándome hacia la izquierda mientras yo trataba de cruzar hacia el otro lado. A mitad del río escuché más disparos, balas que silbaban sobre mi cabeza, que levantaban columnas de agua a mi alrededor. Me sumergí. Aguanté la respiración. Dejé que la corriente me arrastrara río abajo. Cuando salí a la superficie, estaba a 200 metros del punto donde había entrado. Los hombres de Popeye seguían en la orilla, buscándome con la mirada. Me escondí detrás de una roca. Esperé. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Finalmente, los hombres se fueron. Escuché el sonido de carros arrancando, de motores alejándose por el camino de tierra. Me quedé en el río durante 1 hora más, temblando de frío, pensando en lo que acababa de pasar. El Zarco estaba muerto, los guardaespaldas estaban muertos, y yo estaba solo, en medio de las montañas de Antioquia, sin dinero, sin contactos, sin ningún lugar a donde ir. Popeye iba a saber que no había cumplido la misión. Iba a saber que había hablado con el Zarco. Iba a mandar a sus hombres a buscarme. Y cuando me encontraran, me iban a matar. Salí del río. Me arrastré hasta la orilla. Me acosté sobre la hierba mojada, mirando el cielo gris que amenazaba lluvia. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una forma de sobrevivir. Pero lo único que podía pensar era en las palabras del Zarco, en la verdad sobre mi papá, en la oportunidad que me había ofrecido antes de morir. Ecuador. Una nueva identidad, una nueva vida. Era posible. Podía desaparecer. Podía dejar atrás todo lo que conocía y empezar de cero. No lo sabía, pero tenía que intentarlo. Me levanté. Empecé a caminar río abajo, alejándome de la finca, alejándome de los hombres de Popeye, alejándome de la vida que había conocido durante 12 años. Caminé durante 6 horas. Crucé montañas, valles, potreros llenos de vacas que me miraban con ojos indiferentes. El sol se movió por el cielo, de este a oeste, hasta que finalmente se escondió detrás de las montañas. Cuando cayó la noche, llegué a un pueblo pequeño cuyo nombre no conocía. Casas de adobe, calles de tierra, una iglesia con el campanario torcido. El tipo de pueblo que no aparece en los mapas, donde la gente vive y muere sin que nadie se entere. Encontré una tienda abierta, una señora vieja que vendía pan, aguardiente y velas. Le pregunté si había algún lugar donde pudiera pasar la noche. Hay un cuarto en la parte de atrás, dijo mirándome con ojos que habían visto demasiados muchachos huyendo de algo. 5,000 pesos la noche, sin preguntas. Le di los 5,000 pesos que llevaba en el bolsillo. Todo el dinero que tenía. Cuarto era pequeño, sucio, con una cama de tablas y un colchón que olía a humedad. Pero era un techo, era un lugar donde esconderme.
Me acosté. Cerré los ojos. Traté de dormir, pero el sueño no vino. Solo vinieron las imágenes. El Zarco saliendo al corredor con la escopeta. Los disparos, el silencio y las preguntas. Siempre las preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debería haber matado al Zarco cuando tuve la oportunidad? ¿Debería haber vuelto donde Popeye y fingido que todo había salido bien? No lo sabía. Ya no sabía nada. Lo único que sabía era que estaba vivo. Y mientras estuviera vivo, podía seguir luchando. Podía encontrar la forma de llegar a Ecuador. Podía buscar a los contactos del Zarco. Podía empezar una nueva vida, hasta lejos de Medellín, lejos de Popeye, lejos de todo lo que me había destruido. O podía volver. Podía enfrentar a Popeye. Podía contarle la verdad sobre el Zarco, sobre la lista que no existía, sobre las mentiras que me había dicho. Podía destruirlo. Desde adentro. Como había planeado desde el principio. Pero para eso necesitaba algo que no tenía. Necesitaba pruebas, necesitaba aliados, necesitaba tiempo. Y el tiempo se estaba acabando. Afuera, en algún lugar de la noche, escuché el sonido de un carro acercándose. El motor rugía en la oscuridad. Acercándose al pueblo, acercándose a la tienda donde yo estaba escondido. Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana, miré hacia afuera. Un Toyota Land Cruiser blanco se estacionó frente a la tienda, el mismo carro que me había llevado al laboratorio del Magdalena Medio hace 3 semanas. La puerta del conductor se abrió. Zapip, flaco de cara de caballo, bajó. Miró hacia la tienda, miró hacia mi ventana y sonrió. La sonrisa de alguien que ha encontrado lo que buscaba. Retrocedí. Busqué la pistola en mi bolsillo. Seguía ahí, la Beretta calibre 22 que Popeye me había dado para matar al Zarco. 8 balas. Solo iba a necesitar una, había dicho Popeye, pero ahora no estaba seguro de que 8 fueran suficientes. Escuché pasos en el corredor. Se acercaban a mi puerta, se detenían. 3 golpes, suaves, casi amistosos. «Pelao», dijo la voz del flaco desde el otro lado. ¿Quién es? «Sabemos que estás...» Ahí, abrí. Popeye quiere hablar con vos. La pistola está en mi mano, el seguro está quitado. Mi dedo está sobre el gatillo. Tengo 2 opciones, abrir la puerta y enfrentar lo que venga, o saltar por la ventana y seguir huyendo. Pero ya estoy cansado de huir, estoy cansado de esconderme, estoy cansado de ser el pelao que todos persiguen. La manija de la puerta empieza a girar. Levanto la pistola, apunto hacia la puerta y espero.